¿Qué tal? Buenos días. El domingo empieza el Mundial de Fútbol, pero antes de que el balón ruede lo están haciendo tantas polémicas en torno al país que acoge esta Copa del Mundo que resulta difícil recordar un acontecimiento deportivo tan polémico como este. La falta de libertades y la discriminación de mujeres, gays y trabajadores extranjeros están provocando, por ejemplo, que ninguna cantante quiera cantar en la inauguración por miedo a las críticas. Pero ojo, no hay ningún jugador que haya renunciado a participar en el campeonato. El contraste de valores entre uno de los países más ricos del mundo y las democracias occidentales amenazan con deslucir un mundial concebido a golpe de talonario. La capital catarí en medio del desierto emula a Las Vegas, pero sin el pecado de la capital estadounidense del juego. Se abren discotecas que venden alcohol en las que no se admite a mujeres cataríes ni hombres con trajes tradicionales. Los jugadores tratan de mostrar empatía con los oprimidos trabajadores extranjeros condenados a levantar los estadios en un tiempo récord y en pésimas condiciones laborales, además a temperaturas altísimas. A estas alturas, los organizadores empiezan a pagar la osadía de elegir una sede artificiosa sin tradición futbolística y cuyo principal atractivo eran los petrodólares. Bueno, y vamos con otro tema también en esta jornada, porque sigue sin apagarse el incendio provocado por la rebaja de condenas a violadores a consecuencia de la aprobación del sí es sí, de la ley del sí es sí. El goteo de casos continúa por toda la geografía española, más de una decena de casos por el momento, algunos tan mediáticos como uno de los condenados de La Manada. La cuestión ahora es saber si la jurisprudencia que siente el Tribunal Supremo enmendará los errores de la ley o revertirá las ventajas que han obtenido los condenados. Muchos juristas creen que no. Y hoy termina en Egipto la COP27, la cumbre por el clima, con una reprimenda de la ONU a las naciones por no llegar a conclusiones, de acuerdos, compromisos para hacer frente al cambio climático. La cumbre ha mostrado que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero nadie quiere afrontar los costes del tratamiento, además de las grandes diferencias entre los esfuerzos de Europa, por ejemplo, para contaminar menos, y la permisividad de otros países que simplemente lo dejan para más adelante. Bueno, y vamos con la economía, porque las cosas no van bien económicamente. Uno de los primeros países en sufrir la recesión es el Reino Unido, que acaba de confirmar que el país está, pues eso, en recesión. Tenemos claro que no es nada bueno, pero ¿qué significa exactamente estar en recesión? Estela Díaz. Eso significa, Roberto, que la economía británica de cara al próximo año no solo no va a crecer, sino que se va a contraer. Además, a esto hay que sumarle la enorme deuda pública que acumula el país, más de 2.700 millones de euros, y una inflación que alcanza los 2 dígitos. Escala al 11%, el mayor dato en los últimos 40 años. Esa que ven es la curva de la inflación desde 1989. Llama la atención que esa gran subida se produzca en agosto de 2020. Curiosamente coincide, por un lado, con la pandemia y por el otro, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La receta para afrontar esta situación hace 2 meses fue aumentar el gasto público y rebajar los impuestos. Estela, ¿han variado en algo las medidas a tomar por el gobierno británico? Pues son todo lo contrario. Las medidas adoptadas son, por un lado, subir los impuestos a las grandes fortunas y también a las empresas, y por otro, recortar el gasto público. El objetivo es recaudar unos 63 millones de euros en los próximos 5 años. Un plan de medidas totalmente contrario al de su antecesora, Liz Truss. Eso sí, dice el Ejecutivo que no se tocarán los servicios básicos, la sanidad, la educación y las pensiones. Que se lo digan a los británicos, que ya han comenzado a notar esa subida de precios en el bolsillo. Comer una vez al día o mirar la televisión envueltos en mantas. No es como Annie y Kate, de 70 años, imaginaron su vejez en Barley, una ciudad situada al norte de Inglaterra, duramente castigada por la crisis. Apenas tienen dinero para pagar los recibos o ir al supermercado. We don't have a lunch. No almorzamos, no tenemos calefacción. Jamás pensé que llegaría a esta situación. Cuenta con pena y resignación.
En Barley la crisis golpea cada casa. La iglesia se ha convertido en el refugio de la mayoría de vecinos. Aquí encuentran calor y algo de comida. Servimos un desayuno caliente. Esta mañana son salchichas y parece que está yendo bastante bien, relata el vicario de esta parroquia. Kelly es una de las muchas personas que acuden a la iglesia en busca de ayuda. Dedica todo su tiempo al cuidado de su marido y su hijo con autismo. Sus recursos son limitados. Gracias al amparo de la comunidad, puede llegar a fin de mes. Tenemos un lugar donde poder venir y nos apoyamos mucho unos a otros, reconoce aliviada. Una inflación de 2 dígitos, unida a la recesión más larga en un siglo, son las causas de la situación que atraviesa el país. El gobierno de Rishi Sunak ya ha tomado las primeras medidas, una subida generalizada de impuestos y recortes de gasto público. Bueno, si se indignan por estas situaciones y lo mal que lo están pasando algunos, les recomendamos que no vean lo siguiente que le vamos a mostrar. Y es cómo viven algunos, por ejemplo, en Japón, donde utilizan el vino no para beberlo, sino para bañarse. Es un Beaujolais Nouveau, exactamente. Tampoco es que sea el mejor vino del mundo, pero cada botellita de eso cuesta 30 euros. Y ya ven que allí, pues en este lugar en concreto, se utiliza para bañarse. El Japón es un importante consumidor de estos caldos. Solo en 2020 casi la mitad de los exportadores de la región francesa fueron dirigidas a este país, que ya ven que no lo usan precisamente para beberlo. Bañados en vino. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Ayer les planteábamos pasar por Qatar para ir a ver el Mundial. Bueno, si es capaz, claro, de pagar el viaje y el alojamiento, pues a lo mejor puede salir de fiesta en Doha, en la capital, donde se ha inaugurado una mega sala de fiestas pensada para los aficionados de otros países. Aquí sí se servirá alcohol, está prohibido en general, pero queda claro que las mujeres cataríes no pueden acceder, ni tampoco los varones locales que vistan con atuendos tradicionales. Bueno, ¿y a cuánto la copa? Se pueden preguntar. ¿Qué nos costaría una cena en este país? Vamos a ver cuál es el nivel de vida. Rocío Vázquez es española, veterinaria, lleva 4 años viviendo allí en Qatar. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días. Hola, Roberto, buenos días. Bueno, caballos y camellos creo que allí no van a faltar, ¿no?, para los que se dedican a la veterinaria. No, hay mucho. Hay bastantes. Rocío, no debe ser un país, en primer lugar, pequeño, ¿no? Lo tenemos claro, que viene a ser el tamaño de la Comunidad Valenciana. O sea, las distancias no son muy largas, ¿no? No, todo está bastante cerca. En 15 minutos o 20 llegas a casi todos los lados. Vale, pues bueno, pues en esta preparación que vamos a hacer pensando en ir a Qatar, nos preguntamos también por el clima. Allí sin aire acondicionado no eres nadie. ¿Es una ciudad para ir a pasear, Rocío? Sí, se puede pasear, claro. Ahora el clima está bastante bien, ya no hace el calor del verano horrible y ahora está como el verano o primavera de España. Ah, ¿en serio? O sea, que igual están a 25 grados, 30 grados a lo mejor. Un poco más. Sí, ahora estamos a 30 grados y está estupendo. Por la noche hasta puede refrescar a veces. Bueno, pues nada, es una temperatura soportable. Rocío, pensemos en el día a día, en salir, por ejemplo. ¿Qué nos puede costar salir por Qatar a cenar y a tomar algo? Pues bueno, salir a un restaurante sin alcohol, que no vendan alcohol y eso, puede estar entre 30 y 50 euros por persona. Y ya si te vas a algún hotel que venden alcohol, se puede subir a 150 hasta 200, ya depende de cada uno, ¿no? Vale, lo de beber alcohol, que en general está prohibido, se limita solo a los hoteles, entonces. Sí, solo se puede beber en los hoteles o en las casas. Hay una tienda donde podemos comprar alcohol con una tarjeta y en tu casa sí que puedes.
pero no en cualquier sitio. Bueno, tomarse una cerveza, o sea, lo típico que hacemos aquí y allí, pues ya empieza uno a pensarlo como un lujo, ¿no? Sí. Veo que el nivel de vida es muy alto. Rocío, ¿los jóvenes allí también tienen hipotecas? ¿Piensan en comprarse un piso o esto es algo absolutamente prohibitivo? No, aquí no se puede tener una propiedad si no eres catarí, de momento. Están ahí intentando cambiar esa ley, pero no se puede comprar todavía. O sea, la gente que viene de fuera, el alquiler y punto. Y un alquiler allí en la ciudad, en Doha, también debe ser salado, ¿no? Los alquileres, bueno, hay de todo, depende también en el tipo de casa, obviamente. Hay alquileres de 800.000 euros y hay hasta de 8.000 euros en las urbanizaciones lujosas. Ya, habrá eso. Pero casi todos los contratos te incluye el alojamiento y te dan una parte del salario que es para el alojamiento. Claro, por eso le iba a preguntar, hombre, no le voy a preguntar sus condiciones laborales y su sueldo, pero me imagino que estarán acorde con el nivel de vida en aquel país. Es decir, es una oportunidad para muchos jóvenes a lo mejor trabajar ahí un tiempo y ahorrar. Sí, la verdad que los sueldos son altos. Bueno, para los europeos y americanos, el otro tema ya son los indios, filipinos y otro tipo de países, pero sí, un mínimo sueldo son 2.000 o 2.500 euros. Bueno, lo que pasa es que, claro, también allí se puede gastar muy rápido, por lo que voy viendo. Se gasta muy rápido, sí. Con 3 o 4 salidas se va una buena parte del sueldo. Claro. Rocío, ¿cómo se mueven los cataríes ahí en Doha? ¿El transporte público, por ejemplo, está bien? ¿Es similar aquí? El transporte público está muy bien y es barato. Tanto los Uber como el metro y los autobuses. Los cataríes no lo utilizan, van en sus coches de lujo. Pero sí, está bastante accesible el transporte público. Claro, lo que veo es que hay una diferencia enorme entre ser catarí y no serlo, o sea, el tener la nacionalidad es una ventaja muy grande, ¿no?, respecto a los que vienen a trabajar de fuera, ¿no? Sí, no, son dos niveles diferentes, los catarís y los no catarís. Claro, ¿y es fácil integrarse con ellos, con los catarís, o los extranjeros van por su lado, por así decirlo, salen entre ustedes y digamos que con la población de allí es más complicado? Sí, no es muy fácil. O sea, bueno, siempre encuentras algún catarí así un poco más abierto y eso, pero lo normal es que los extranjeros salgan con los extranjeros. Ya, los catarís se suelen relacionar más entre ellos. También que dicen que la gente del desierto es muy hospitalaria, no hay que olvidar que aquello está rodeado de desierto, esta ciudad, ¿no? Sí, son hospitalarios y son muy amables y te atienden muy bien cuando vas a sus casas o a trabajar. Yo cuando voy a las granjas y eso, pero bueno, para el tema de salir y ocio es más cada uno por su cuenta. Pues mire, Rocío, que me quedo con la impresión de esta entrevista de que vale, Qatar es caro, pero no tanto como a lo mejor una gran ciudad española, creo que sé, como Madrid, Barcelona, qué sé yo. Claro, no, y o sea, te puedes adaptar. Igual de los precios que te he dicho de la comida, comer a diario puedes comer también por 5 euros en las cafeterías que te venden un buen plato de arroz con pollo y lo tienes por 4 euros, o hay algunos sándwiches tipo kebab que valen 2 euros, o sea... Ya veo que no hay tanta diferencia tampoco. Yo pensaba que íbamos a hablar de precios estratosféricos y veo que, bueno, que hay de todo, algunos lo son, pero no siempre tienen que serlo. Pues nada, Rocío. Sí, lo más caro es salir. ¿Ya tiene entrada para algún partido o no? Tengo alguna, sí. ¿Ah, sí? ¿Para ver España o qué? Voy a ver a España un partido y otro de Serbia. Bueno, venga, pues animar a la selección, claro que sí. Rocío, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Bueno, pues así se vive en Doha, la capital de este país que acoge la Copa del Mundo, pero a nadie se le escapa que el gran mérito de Qatar para celebrar esta Copa fue su abultada cartera repleta de petrodólares. Los países que contribuyeron a nombrar esta sede parecen darse cuenta ahora de las diferencias de valores y libertades de Qatar respecto a las democracias occidentales. Los prolegómenos del Mundial son por ahora los más polémicos que se recuerdan. Es la selección holandesa. Sus estrellas firman autógrafos y se sacan fotos con trabajadores migrantes en Qatar. No somos ciegos, no somos sordos, vemos lo que cuentan los medios de lo que pasa aquí, explica Virgil van Dijk.
Las ONGs han criticado las condiciones de explotación de esos trabajadores que han construido los estadios para el Mundial. También la selección inglesa, con su capitán Harry Kane, quieren mostrar su apoyo a los empleados de esta Copa del Mundo. Mientras, el combinado de Estados Unidos defiende su banda arcoíris para respaldar a la comunidad LGTBI en un país musulmán como Qatar, en el que las relaciones homosexuales son ilegales. Somos un equipo que cree en la inclusión y seguiremos proyectando ese mensaje en el futuro, comenta el portero Sean Johnson. A Qatar llegó también hace unos días la selección iraní. En la expedición, la estrella Sardar Azmoun, que apoyó las revueltas en su país por la muerte de Mahsa Amini y cuya presencia en el Mundial estaba en el aire por las presiones de su gobierno. Bueno, ya que hablamos de Irán, esto es precisamente Teherán, donde ha ocurrido esto. Varias mujeres protestando en el metro de Teherán, a la que se unen muchos transeúntes, golpeando el suelo, cantando como gesto de apoyo, hasta que la policía comenzó a disparar contra ellas para dispersarlas. También golpeaban a las chicas que no llevaban el pelo cubierto, según los testigos. Desde la muerte de Mahsa Amini, que comenzó las protestas, el total de fallecidos asciende a 300 en tan solo 2 meses, según una agencia pro derechos humanos. Bueno, también ha llegado a Qatar la selección de Polonia. Escenario, Polonia, hace unos días, de una crisis diplomática que a punto estuvo de hacer intervenir a la OTAN frente a Rusia. Tanta tensión ha hecho que el avión que transportaba a su selección viajase así. Escoltada por 2 cazas de combate F-16 del ejército polaco, hasta que el avión cruzó la frontera sur del país. Uno de los pilotos portaba una pancarta en la que decía "Nos une el fútbol". Todas las precauciones, ya ven, son pocas tras el impacto de 2 misiles en la frontera de Polonia con Ucrania. Hay que recordar que esos misiles mataron a una persona, uno de esos misiles, y en el lugar donde impactó prosiguen las investigaciones que llevan a cabo Polonia y Estados Unidos para esclarecer de todo el incidente. El presidente polaco visitó la granja donde cayó el misil, que acabó con la vida de 2 personas. Como recordamos, Andrzej Duda confirmó que la explosión fue resultado de un accidente. Ante las evidencias, el presidente Zelensky ha dado un paso atrás. Afirma ahora que no sabe con certeza qué ocurrió. Recuerden que antes decía que era Rusia seguro. Polonia no se va a oponer a que Ucrania acceda al lugar del impacto. Hablando de explosiones, las autoridades suecas confirman que los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 sufrieron un acto de sabotaje a finales del pasado mes de septiembre. Los investigadores han encontrado restos de explosivo en la zona del mar Báltico donde se produjeron las fugas. Suecia, Alemania y Dinamarca están trabajando conjuntamente para tratar de identificar a los responsables de este sabotaje. Nueva oleada de ataques rusos, ahí tienen un ejemplo en varias ciudades ucranianas. Ese misil impactaba contra un edificio en Dnipro, causando 14 heridos. En Zaporilla, otro bombardeo destruía por completo un edificio residencial, no era un objetivo militar, 4 personas fueron encontradas sin vida bajo los escombros. Una central de gas en la región de Odessa también fue objetivo de los cohetes rusos. Suenan las sirenas y llega la nieve a Kiev. Los ataques del ejército de Putin han dejado 10 millones de ucranianos sin electricidad justo cuando cae la primera gran nevada del invierno. El termómetro registra temperaturas por debajo de 0 grados, mientras el 40% de los usuarios no tiene suministro eléctrico. El Kremlin se frota las manos y no de frío, precisamente. Culpa a Kiev de esta situación porque dice que se niegan a negociar. Y esa es una cola para repostar en la primera gasolinera que ha abierto en la ciudad de Jersón tras ser recuperada por Ucrania. Otro pequeño paso hacia la normalidad. Los ucranianos, ahí los ven, cambiando las tarjetas SIM que tenían de los operadores rusos por proveedores de su propio país. Bueno, la buena noticia estos días lo tenemos en el mar, esos barcos esperando para abastecerse de grano. Rusia no se ha atrevido a oponerse y finalmente van a seguir exportando grano esos barcos desde Ucrania. Ayer se confirmaba la prórroga por 4 meses más de este acuerdo que desde julio permite exportar productos agrícolas
desde los puertos ucranianos en el Mar Negro. Rusia, Ucrania, Turquía y Naciones Unidas celebran esta exención del pacto, vital para aliviar la escasez mundial de alimentos. Bueno, y cambiamos totalmente de guerra, esta mucho más incruenta, pero con efectos profundos en la economía, la de los empleados de Twitter contra su nuevo propietario, Elon Musk, que podría causar el cierre incluso de la red social. De hecho, cierra Twitter, es ahora mismo trending topic, tras la renuncia de directivos, personal de equipo técnico y de otros departamentos, renuncia masiva, entre otras cosas porque rechazan trabajar de forma intensiva, haciendo horas extras, tal y como les pide el nuevo propietario. Ante el temor de una renuncia en masa, Musk ha cerrado las oficinas de Twitter con el peligro de que se quede sin soporte técnico y por ende no funcione. En ese sentido, algunos medios informan ya de problemas para acceder a la plataforma en algunos puntos de Estados Unidos. Bueno, y aquí en nuestro país continúa la polémica por el goteo de solicitudes de revisiones a la baja de condenas con la entrada en vigor de la conocida ley del sí es sí. Hasta el momento son 3 puestas en libertad y más de una decena de rebajas de pena para violadores o agresores sexuales. El Supremo podría manifestarse la próxima semana, incluso dicen que revertir algunas de estas resoluciones. Yo oscilaría, entiendo que aproximadamente en un año, un poco más. Es lo que solicita el abogado al presentar un recurso para que se revise a la baja la condena de uno de los detenidos por el caso La Manada y que fue condenado por el Supremo a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con agravantes. Habría que preguntarle a la ministra en este caso y a su alma mater, la señora Rosell, por qué se han reducido los mínimos en las condenas. Y la titular de Igualdad responde: Es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Apelando a la falta de perspectiva de género de algunos letrados y jueces. Sobre la conocida como ley del sí es sí, también se refiere la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales. Habrá que esperar a la respuesta del Supremo, que será quien en las próximas semanas delimite y unifique los criterios de los tribunales. También, recordamos, tiene la capacidad de revertir algunas resoluciones de las dictadas en los últimos días. Hasta el momento se han producido 3 puestas en libertad y 11 rebajas de condena. Bueno, seguimos buscando reacciones a este asunto. Carlos Bielba es magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señor Bielba, ¿qué tal? Buenos días. No le escucho, no sé si estamos teniendo un problema de sonido, compañeros. Veo que usted me escucha a mí bien, pero nosotros a usted no. Ahora perfectamente, señor Bielba. Oiga, ¿qué implica que la rebaja de pena se pueda interpretar? ¿O es un mandato sobre los jueces directamente que tienen que aplicar? No, lo que es la modificación de las penas no se interpretan. Si antes una pena era de 5 a 10 y ahora es de 4 a 8, por ejemplo, no cabe interpretarlo. Sí que se pueden interpretar algunas otras cuestiones, como por ejemplo la protección que se ha de dispensar a las personas comprendidas entre los 16 y los 18 años. Pero una modificación de las penas es un dato meramente numérico, no cabe interpretarlo. O sea, no es una cuestión de voluntad interpretativa, que falte perspectiva de género por parte de los jueces, como dice la ministra. Vamos a ver. Toda persona nacida en España está genéticamente diseñada para echar la culpa a los demás. Pero si se produce una rebaja de penas, por ejemplo, donde antes era de 5 a 10, ahora es de 2 a 8, es evidente que se ha producido esa rebaja de penas. Con independencia de que, como he tenido oportunidad de decir en otras ocasiones, la voluntad de los legisladores era impecable, proteger a las víctimas. Pero se ha producido esa rebaja de penas, es un dato objetivo. Claro. Que luego eso se traduzca en tener que revisar todas las condenas, tampoco es automático. ¿Es cierto que algunas asociaciones advirtieron de que esto podía pasar? Asociaciones, el Consejo General del Poder Judicial, la Oficina de Protección de Datos, el Consejo de Estado, son varios los informes que alertaron de esa posibilidad. Y ahora
¿La jurisprudencia que siente, por ejemplo, el Tribunal Supremo podría enmendar los errores de la ley o revertir las ventajas que han obtenido los condenados? Bueno, la doctrina que siente el Tribunal Supremo nos vincula a nosotros, a los órganos judiciales, o sea que evidentemente en lo que diga el Supremo sienta cátedra, si se permite la expresión. Lo que pasa es que la ley sigue siendo la ley. Claro, Una cosa es que se interprete, pero la ley está ahí. Claro, pero por ejemplo, si ahora el Supremo dice esto hay que interpretarlo de otra manera, a quien se haya puesto en libertad o a quien se le haya rebajado una pena, ¿se le vuelve a meter en la cárcel o se le vuelve a poner la pena anterior? Si se confirma alguno de los recursos que puedan interponerse frente a las nuevas resoluciones, es evidente. Lo que ocurre es que están surgiendo más casos. ¿Ustedes creen que puede haber una cascada de casos en este aspecto que inunde de procedimientos ahora mismo la judicatura? No sé cómo están otras secciones de España ni otras secciones de Canarias. De hecho, nosotros hemos iniciado ya la labor de recopilación de las ejecutorias y hemos identificado un total de 34. O sea, en nuestro caso podría haber 34. Se va a proceder a revisar las 34 condenas, con independencia de que finalmente se revisen o no las penas. Que partir de la base, que lo acaba de decir, como en la introducción se ha dicho, lo ha dicho el fiscal general del Estado, no hay automatismos, es caso por caso. O minuto a minuto, o partido a partido, diría Simeone, vamos. O sea, que no se hace de oficio esa revisión, señor Bielba, sino que lo van pidiendo las partes. No, la iniciamos de oficio, pero se le ha trasladado a las partes. Me llama la atención que Sí, perdona. Me llama la atención esa acción, ese aviso que dice usted que dio, que han dado muchos organismos, incluido el Consejo General del Poder Judicial, sobre que esto podía ocurrir. ¿Recibieron contestación sobre esas objeciones que plantearon? Sí, por ejemplo, y si mal no recuerdo, una de las objeciones que establecía el Consejo General del Poder Judicial era sobre el artículo 179, que se decía que en el anteproyecto me parece que la pena que se fijaba era de 4 a 10 años. Y por parte del Consejo General del Poder Judicial se dijo, mire, se reduce la pena mínima y se está reduciendo también la pena máxima. Y finalmente la ley lo que hizo en vez de ser de 4 a 10 fue de 4 a 12. O sea, se atendieron mínimamente. Hay que tener en cuenta que se trata de informes no vinculantes en la mayoría de los casos. Luego se revisarían por el legislador y se optó por no seguir al pie de la letra los consejos. ¿Le preocupa, señor Bielba, que entre la ciudadanía, digamos que se cree la sensación de que los jueces no legislan conforme a la ley, sino conforme a su, no sé, ideal político, si le parece, o su sensibilidad política? A ver, a mí no me preocupa porque es una conclusión absurda, pero claro, cualquiera es libre de pensar lo que quiera. Pero es que además se nos está tachando de fachas o de antifeministas. Pero es que muchas de las resoluciones estarán dictadas por magistradas, que yo he de suponer que una magistrada será la primera interesada en defender los derechos de la mujer. Pero claro, es que por encima de los derechos de la mujer, entre comillas, está la legalidad. Y si la ley me obliga a rebajarlo, por mucho que lo sienta, porque quiero proteger a las víctimas, en su inmensa mayoría mujeres, nos venimos supeditados a la ley. ¿Un curso de formación, como ha sugerido la ministra, cree usted que serviría de algo? Es que los hay. No es que los hay, es que todos los años hay 10, 12, 15 cursos de formación en materia de género. De hecho, quien quiera acceder a una especialidad, sea social, sea mercantil, sea contenciosa administrativa, está obligado a primero someterse o superar un curso de materia de violencia más que violencia de género, de educación en materia de género, por así decirlo. Señor Bielba, no es que no existan. Tengo otra duda técnica. ¿Hasta cuándo se puede ir para atrás en la modificación de condenas? Es decir, mientras esté activa la condena de cualquier persona. Correcto. Sí, mientras alguien esté cumpliendo condena y existe una modificación que pueda pararlo o beneficiarle, se ha de ir para atrás, por así decirlo. Claro. ¿Y esto no se podría haber evitado poniendo, no sé, algún tipo de prevención en la ley, de disposición transitoria, qué sé yo, algo que... No, porque el artículo 2.2 y el artículo 9.3 de la Constitución son mandatos imperativos. Las de disposiciones sancionadoras más favorables se han de aplicar retroactivamente. Bueno. Podría haberse puesto una disposición transitoria, sí, pero bajo mi punto de vista hubiese sido ilegal. Bueno, pues me quedo con ese número. Me dice que son 34 ahora mismo los casos que se van a revisar en Canarias para ver si... No. 34 en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Solo en su sección. Bueno, o sea que correcto. O sea, me imagino que será multiplicado por 6, lo que hay en todo Canarias. Pueden ser cientos los que se revisen entonces en Canarias a la baja, ¿no?
No, cuidado, no se van a revisar a la baja. A ver, explíquemelo bien, porque a lo mejor no lo he entendido yo. Una cosa es que revisemos, es decir, que volvamos a mirar y otra cosa es que esa pena se reduzca. Porque yo estoy casi seguro que en su inmensa mayoría no se va a reducir, si es que se reduce alguna. Revisar es ver si la condena que existe es adecuada a los términos legales actuales. Y si no resulta adecuada, se bajará, y si resulta adecuada, no se tocará. O sea, se van a revisar... riesgo de que vaya a haber... Entiendo, se van a revisar cientos de casos, ¿no?, que podrían ser en toda Canarias, según esta estimación que estamos haciendo. Ahora, no quiere decir que todos vayan a poder acogerse a esa rebaja. Claro, es que ya te aseguro que no todos no se van a rebajar. Eso está clarísimo. Bueno, pues eso nos tranquiliza escucharle, señor Bielba. Pues muchas gracias por darnos su impresión y estos detalles técnicos que a veces se nos escapan en torno a la ley. Gracias por atendernos. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues esas son las interpretaciones y las situaciones que desde la Judicatura se observan con esta polémica. Vamos con otro tema, porque Naciones Unidas alerta de la inseguridad que se vive en Haití y pide cooperación internacional para tratar de salvar una crisis en la que parece que el país se ha instalado permanentemente. Los haitianos intentan huir muchas veces de forma legal, pero su vecina República Dominicana los deporta de regreso, teniendo toda la documentación en regla. De hecho, el gobierno incrementa redadas contra los migrantes haitianos, y luego los devuelve a la frontera. Polémica en República Dominicana por las continuas redadas donde solo se detiene a las personas que proceden de Haití. Y la próxima semana las vamos a incrementar. Metidos en un camión, decenas y decenas de haitianos y haitianas son llevadas a la frontera. La intención del gobierno, deportar a quien esté en situación irregular. El honorable señor presidente de la República se acoja a los pactos y convenios internacionales y detenga que él sabe que es ilegal, inaceptable, la deportación masiva que viene cometiendo en el país. Y denuncian, hay quienes aún estando de forma legal en el país, se encierran en sus casas por miedo a que se les deporte. Tienen miedo a la policía, cuando ellos ven a la policía ellos salen huyendo. La gente que tiene sus documentos no puede tener la policía a la calle abusando, esa no es la cosa ver. Ellos andan buscando a nosotros, casa por casa, rompiendo puertas. Por ello, desde Naciones Unidas solicitan que se detengan las deportaciones. Aseguran que no se permiten retornos seguros a un país que vive sumido en una crisis y del que precisamente estas personas están huyendo. Pero el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, son inaceptables y son irresponsables. Rechaza las peticiones que se hacen desde el organismo. Bueno, y seguimos en el continente americano, nos trasladamos a Colombia, concretamente a Cartagena, donde acaba de atracar el buque hospital más grande del mundo. El equipo médico de esta embarcación, se llama Comfort, atiende a más de 8.000 personas diarias que requieren desde una atención médica básica hasta una delicada intervención quirúrgica. Este es el Comfort. Llegó a Cartagena para atender a las poblaciones que necesitan atención prioritaria en diferentes tratamientos médicos. En el buque están los mejores especialistas de la Armada y el Ejército estadounidense, que trabajan de la mano con las fuerzas militares colombianas. La general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, explicó la tarea, que es beneficiar a las comunidades que tienen procedimientos atrasados o que no pueden acceder a un sistema de salud. Hay 2 puntos médicos en la edición de la embarcación médica que se encuentra atrás de mí. Estos puntos son para atención aquí en Cartagena y he estado muy emocionada, inclusive al borde de lágrimas, cuando tuve la oportunidad de visitar los pacientes que están siendo atendidos en el Coliseo. En el interior de este enorme buque también hay atención pediátrica para decenas de niños que necesitan tratamientos médicos de urgencia e intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. En Cartagena atenderá a 8.000 personas diariamente. En un sentido común, poder llegar a través de estas acciones a las personas que más lo necesitan, que más lo requieren. Igualmente, a través de la acción unificada del Estado, mediante estas operaciones multinacionales. Para que ustedes tengan dimensión del Comfort, en este buque se desplaza a cualquier lugar del planeta el banco de sangre más grande del mundo.
Y un accidente de helicóptero, es noticia también, se producía en México, provocando al menos 5 personas fallecidas. Ahí ven la caída estrepitosa del aparato que se estrelló contra el suelo, pueden observar, después de que perdiera el control. En la aeronave viajaba un alto cargo de seguridad mexicano. Ahora se inician las investigaciones para esclarecer qué pudo ocurrir para que se produjera este accidente fatal. En Panamá, un grupo de migrantes venezolanos se prepara para salir del país en uno de los vuelos que parten desde allí, pero recordamos que no son vuelos humanitarios. Para los migrantes que regresan de la frontera de México, el país les ofrece el viaje de regreso, pero tienen que pagar por él. Además, desde el gobierno panameño desmiente que estén dando vuelos gratis a estas personas. También anuncia que todo aquel que entre por Costa Rica necesita un visado para llegar a su territorio, por lo que quienes lleguen sin ese documento tienen prohibida la entrada al país. Una dificultad más para los miles de venezolanos que en su momento se lanzaron a la aventura de tratar de llegar a Estados Unidos. Incendio en uno de los edificios del campo de refugiados de Jabalia, en la frontera de Gaza. Al menos 21 personas han perdido la vida. Es una de las tragedias más mortíferas del país, aunque ajena al conflicto de Israel. Parece que se debe a un accidente. De hecho, las autoridades apuntan a que había contenedores de gasolina almacenados en el edificio. No está claro cómo comenzaron las llamas. Bueno, dentro de un momento llegan los compañeros de Ponte al Día con los contenidos de esta jornada de viernes, por fin viernes. Wendy, Pedro, buenos días. Muy buenos días, Roberto. Menos mal que ha llegado el viernes, ya lo estábamos deseando. Pues hoy aquí en Ponte al Día vamos a poner el foco en la inflación de los alimentos y las necesidades por las que pasan muchas familias canarias. En nuestro archipiélago viven más de 365.000 personas que viven con menos de 454 euros al mes. Hoy vamos a acompañar al Ejército en Santa Cruz de Tenerife en la descarga de alimentos que van a ser repartidos por la ONG Sonrisas Canarias a tantas familias que por desgracia lo necesitan. Y todo ello a raíz de una noticia que además también hemos conocido esta semana, y es que la ONU se está planteando hacer una compra masiva de nada más y nada menos que gofio canario, 1000 toneladas, con el objetivo de paliar la hambruna en territorios como África. Vamos a hablar de este superalimento tan nuestro que tanto ha ayudado, que ha servido de vía de escape en esos años ruines de que tanto hemos escuchado hablar de a nuestros abuelos, pero tenemos más asuntos. Más asuntos, y a todos los espectadores que nos están viendo desde casa, si son usuarios ustedes de Bizum, que el programa de hoy seguramente les va a interesar. Así es, Bizum. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted ve que Hacienda les puede investigar. ¿Saben cuál es el límite para declarar estos traspasos de dinero? Y sobre todo, ¿a qué sanciones nos podemos enfrentar por incumplirlo? Bueno, pues nosotros hoy vamos a hablar con los técnicos del Ministerio de Hacienda para que nos dé todas las claves y tengamos en cuenta cuando tengamos que hacer esos traspasos para pagar café y comida. Oye, que Hacienda está ahí muy pendiente. Estas y muchas más noticias y temas, pues en Ponte al Día en unos minutitos. Roberto, que pases un buen fin de semana, por cierto. Fin de semana hasta ahora. Igualmente para ustedes también, compañeros. Bueno, Hacienda está en todas partes, ya en el Bizum, evidentemente, también por muy pequeño que sea. Y hoy termina en Egipto la COP27, la cumbre por el clima. Y no crean que termina con unas conclusiones muy positivas, Antonio Cárdenas, porque ahí ha estado la ONU echando la bronca a todos los participantes, viniéndoles a decir, estamos todos de acuerdo en que esto hay que arreglarlo, pero a la hora de retratarse y poner dinero para ello, claro, ahí ya nadie da un paso, ¿eh? Ese es el asunto, que se ha evidenciado, yo no sé si antes se había hecho de tal forma, esa brecha entre los países desarrollados y los subdesarrollados, porque los subdesarrollados son los que más sufren el cambio climático y los que menos contribuyen con esas emisiones de gases. Los que más contaminan también. Claro. Entonces ellos dicen, oye, nosotros estamos sufriendo estas consecuencias, estos episodios extremos, y nosotros no estamos produciéndolos. Por tanto, necesitamos un fondo, y esta es la clave, un fondo de pérdidas provocadas por esa situación. Y los países ricos dicen, oye, si nosotros nos comprometemos a este fondo tenemos un problema porque vamos a estar pagando durante mucho tiempo. Claro. Bueno, lo que estamos viendo mientras hablamos es la evolución de la temperatura desde la época de la segunda revolución industrial hasta la actualidad. Fíjate cómo en el círculo interior es un grado, menos un grado, perdón, estos círculos que van dando con respecto, van pasando los años, son
alrededor de 0, pero fíjate cómo en los últimos años se va a ir acelerando y llegar hasta 1 grado. Y mientras te voy contando que la Unión Europea se ha comprometido, Roberto, a decir, oye, vamos con ese fondo, nos comprometemos a crear ese fondo, pero dice, pero que China también entre. Y ahí en este momento está ese principal escollo en la COP27 que no termina de arrancar y que todavía hoy tiene ese borrador. 1,5 grados se han comprometido otra vez, como ya ocurrió en Glasgow, a que ese calentamiento no llegue tan arriba. 1,5 grados es ese máximo que quieren lograr en los próximos años, pero esta COP27 todavía le queda, aunque termina hoy, todavía le queda mucha tela por cortar. La última jornada de la COP27 arranca con un borrador de 20 páginas sobre la mesa, pero con muchas negociaciones aún abiertas. Estamos en un momento crítico, ha señalado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero, ¿qué sabemos de ese borrador? Pues que vuelve a señalar el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, pero poco sabemos sobre cómo se conseguirá. The 1.5 target is not simply about keeping a goal alive. It's about keeping people alive. No se trata solo de mantener vivo ese objetivo, ya se trata de mantener viva a la gente, ha dicho Guterres, quien habló anoche en Egipto de la brecha en la confianza entre las economías desarrolladas y las emergentes. Por eso los países menos desarrollados exigen un fondo para compensar las pérdidas por los desastres naturales provocados por el calentamiento. Debemos estar a la altura del mayor reto al que se enfrenta la humanidad, dijo Guterres. Durante años los países ricos se han resistido a crear ese fondo por temor a una responsabilidad financiera interminable. El borrador también repite la solicitud del Acuerdo de Glasgow del año pasado para que los países aceleren las medidas hacia la reducción del carbón, también la reducción de las emisiones y también el despliegue de las energías renovables. Bueno, y seguimos hablando de la salud del planeta. En Benín se han puesto manos a la obra para reducir la basura. Bueno, es que son tantos los problemas. A ver, ¿qué han hecho en Benín? Claro, o sea, es que hay basura repartida por todo el mundo, los plásticos suponen un gran problema y bueno, por lo menos hay un grupo de jóvenes que a través de las redes sociales se ha ido organizando para, fíjate, para recoger toda esta cantidad de plásticos, de microplásticos, bueno, de basura de todo tipo que se encuentran en las calles de la capital comercial de Benín, que es Cotonou. Hay vamos a llamarlo, una influencer que ha organizado esto a través de las redes sociales, una recogida. De momento se han sumado alrededor de una quincena de jóvenes. Fíjate la cantidad de plásticos con los que tienen que luchar y bueno, es un paso más para concienciarnos y para poder liberar al planeta de los residuos que nosotros mismos generamos. De aquí nos vamos a ir a otro elemento, Roberto, que ya es futurista, pero bueno, es eléctrico, por tanto también va en esta línea. Esto es un taxi eléctrico, uno de los últimos prototipos. Dice el creador de este taxi que ahí dentro van a ir un piloto y 4 personas, que lo va a tener listo a finales de 2024 y que espera que las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos le digan, bueno, pues en 2025 ya puedes empezar a operar. Están construyéndolo en California, pero lo quieren utilizar, por lo menos al principio, en Manhattan. Como un megadrón, ¿no? Un dron a lo grande, ¿no? Sí, pero bueno, con piloto incluso, ¿eh? O sea, y con 4 ocupantes. Dice este señor, esta empresa constructora, que lo van a utilizar, bueno, utilizando los mismos helipuertos que tiene Manhattan, que va mucho más rápido que los helicópteros para transportar a personas de un lado a otro y ahorrarse las colas. No estaría mal también para Canarias, algunas por las que tenemos. La TF5, 4 de estos y vamos. Y dices tú, precio, bueno, te doy el precio, $6 por milla recorrida. No sé si me parece. Está mal la bajada de bandera, bueno. Sí, esa es la bajada de bandera. Dice que es más barato que los helicópteros. Bueno, los helicópteros ahora mismo funcionan, los privados, casi todos para ver rutas turísticas. Ellos quieren utilizarlos para, con ese fin, para ayudar a los trabajadores a llegar de un punto a otro. Vamos a ver si esto llega en 2025. Yo a esto me apunto. $6 la milla, es soportable. Y más o menos del tamaño de ese taxi volador, Roberto, es la tortuga que te voy a enseñar ahora. Dicen que es la tortuga más grande jamás descubierta sobre la faz de la Tierra. Bueno, por supuesto es un fósil. Le ha arrebatado el título. Ahora mismo sí que hay tortugas de 2 metros de tamaño, ¿no? En la actualidad, pero esta tenía 3,7 metros, una tortuga gigante que convivió en la última época de los dinosaurios. ¿Dónde se la han encontrado? ¿Dónde dices tú? ¿Dónde puede estar esta tortuga? Se la han encontrado algunas partes de la tortuga, aquí estamos viendo esas partes, en los Pirineos. ¿Y cómo es posible? Bueno, pues por la evolución de la Tierra, ¿no? O sea, en ese momento la tortuga nadaba por esas aguas cercanas a Europa, sus restos acabaron en los sedimentos marinos
emergieron los Pirineos hace unos cuantos millones de años y ahí arriba se encontraron estos restos de tortuga, o sea, un descubrimiento que ha ocurrido en España en estos últimos días. Y ahí está, la tortuga más grande de la historia, se supone, 3,7 metros tenía este tortugón. Casi una tortuga isla de estas, ¿no? Que sí, total. Bueno, nos vamos a venir a Canarias con la previsión del tiempo porque, sorpresa, sí. Llegó el otoño Llegó el otoño de forma esperada, pero inesperada al mismo tiempo. Vamos a ver parte por parte la previsión para los próximos días, para el fin de semana. Empezamos por el viento. Estos son los colores verdes. Sabemos que como se van a ir intensificando, los colores naranjas van llegando. Bueno, eso quiere decir que el viento va a ir soplando cada vez más durante el fin de semana. El domingo ya puede ser que nos recuperemos un poco, pero va a ser el viento intenso. De hecho tenemos avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología por viento fuerte. Estamos hablando de viento alisio, por lo tanto afecta sobre todo a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, también al norte, noroeste y sureste, islas como Tenerife, también de La Palma, norte de La Gomera, nordeste también del Hierro sobre todo, y fíjate, bueno, aquí está marcado, ¿no? Y oeste, noroeste y sureste de la isla de Gran Canaria. Las rachas de viento durante el fin de semana pueden incluso llegar a los 90 kilómetros por hora, así que precaución con el viento. Y también esos vientos del nordeste, esas nubes van a traer algo de precipitaciones, como vimos ayer durante el fin de semana. Estamos viendo la previsión para hoy, para mañana y para el domingo. Lluvias que van a llegar sobre todo en la cara norte, nordeste de las islas, por ejemplo, de Gran Canaria, también de Tenerife, también se espera el norte y nordeste de la isla de La Palma, y en menor medida también pueden caer en el norte del Hierro, de La Gomera, y algo también esta tarde incluso en Lanzarote y Fuerteventura. Y vamos a ver la previsión específica para sábado y para domingo. Venga. Son muy parecidas. Empezamos por el sábado, típico tiempo de cuando tenemos régimen de alisios, además en esta época del año, ¿no? Sobre todo las temperaturas en la costa, la máxima va a rondar los 25 grados, lejos de esos 30 o 32 que vivimos hace no mucho tiempo, pero bueno, todavía si alguien quiere aprovechar algo de sol, oye, en las zonas costeras del sur, todavía de las islas puede haber algo de sol. Y el domingo también. Y el domingo, pues lluvia en el norte y sol en el sur. Eso, ahí está. Ese es el resumen. Lluvia sobre todo por las zonas del norte y algo más de sol para aprovechar, si todavía se quiere, en las zonas sur de las islas. Pues por lo menos va llegando ya el otoño, que ya era hora, ¿no? Sí, porque cada estación le corresponde más o menos pues eso, aunque aquí la tenemos mucho más suave. A disfrutar del fin de semana, Antonio. Igualmente, Roberto. Y ustedes lo mismo, pero empiecen con música, por ejemplo con la cantante Rosalía, una de las grandes triunfadoras junto a Jorge Drexler de la noche de los Grammy Latinos en Las Vegas. Su álbum Motomami se llevó el premio al mejor álbum del año. En total, 4 de los 53 premios entregados. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos el próximo lunes. Feliz fin de semana. Adiós. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami ya no está para ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir.